un saludo muy especial para cada uno de nuestros amigos y de nuestros hermanos que nos están sintonizando en este momento. Nos sentimos muy contentos el que ustedes puedan estar con nosotros nuevamente a través de este canal del YouTube del pastor David Corro. Agradecidos por la invitación y hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy importante. Tiene que ver con el crecimiento espiritual, lógicamente, pero me gustaría iniciar que podamos ir pensando en el crecimiento humano, del ser humano, crecimiento natural del ser humano. Desde que nosotros somos engendrados en el vientre de nuestras madres, comienza el desarrollo, comienza ese crecimiento de cada uno de nosotros y cada día vamos a ir creciendo y creciendo y después allí cuando llegan los 9 meses pues salimos del vientre de nuestras madres y continúa el crecimiento y también el desarrollo como personas, crecimiento natural. Y esto es muy importante. Algunos especialistas dicen que las mujeres crecen hasta los 23 años y que nosotros los hombres crecemos hasta los 21 años de edad. Bueno, sea real o no sea real, el crecimiento es fundamental tanto para hombres como para mujeres. Y en el crecimiento natural necesitamos que existan elementos importantes como por ejemplo el cuidado, la alimentación, los nutrientes, las vacunas y todo un sinnúmero de elementos importantes que nos van a nosotros a ayudar a poder tener un crecimiento natural, normal, un desarrollo común y corriente natural en nuestras vidas. Pero ¿qué pensar en cuanto al crecimiento espiritual? ¿Cómo nosotros llegamos a crecer en nuestra vida espiritual? Y me gustaría pues poder compartir con ustedes algunos elementos importantes a esta hora. Muy bien, comencemos hablando un poquito acerca del concepto del crecimiento. Normalmente nosotros sabemos que el crecimiento es una ley de la vida, como hemos mencionado. No es un acontecimiento, sino que es un proceso en el desarrollo de cada uno de nosotros. Y en la vida espiritual, pues no es diferente. Al momento de la conversión de nosotros como cristianos, nacemos para una nueva vida y allí entonces comienza la experiencia del crecimiento y esa experiencia pues no debe terminar en nuestras vidas. Pudiésemos hacernos la primera pregunta y es ¿qué debemos hacer nosotros al aceptar a Jesús? Y las Sagradas Escrituras en la carta de Primera de Pedro nos menciona algunas cosas interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Primera carta de Pedro, el capítulo número 2, el versículo número 2 que dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 2 dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que cuando uno siembra una semilla o nace un niño, ¿qué se espera de ello? Bueno, lo mismo debe suceder con las personas que aceptan al Señor Jesús. Según lo presenta aquí el apóstol San Pedro, nosotros necesitamos desear la leche espiritual, así como nosotros entonces deseamos, dice así, para el crecimiento, para la salvación. Ahora, ¿es el crecimiento espiritual fruto del esfuerzo humano? Pudiésemos pensar, ¿es el crecimiento natural fruto del esfuerzo humano? Pues tenemos que decir que sí, que se necesita un trabajo, pero el crecimiento espiritual es fruto del esfuerzo humano y el libro de San Mateo, el capítulo número 6, el versículo número 26 y el versículo número 27 nos ofrece respuesta importante a esta inquietud. Si el crecimiento espiritual es fruto del esfuerzo que nosotros tenemos que realizar. Repito, el libro de Mateo, capítulo número 6, versículo número 26 y versículo número 27, que dice de la siguiente manera, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo?
Así que, apreciados, el Señor nos presenta que no importa lo que usted haga, no importa cuánto usted se sacrifique para querer crecer en tamaño, en estatura, nosotros no lo podemos hacer, no lo podemos lograr. Y la salvación, pues, es una obra completamente divina. La salvación y el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el hombre que haga lo que haga, va a crecer. Necesita es la obra del Espíritu Santo. Las plantas y las flores pues no crecen por su propia cuenta, por su propio cuidado. Nosotros tampoco vamos a crecer por nuestro propio cuidado. Y es allí donde nuestro Señor Jesucristo es el ingrediente que necesitamos nosotros entonces para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué otro nombre se le da entonces a la experiencia del crecimiento espiritual? Y en la carta de Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, el capítulo número 4, allí tenemos de igual manera la experiencia de lo que nos presenta el apóstol San Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo número 4, el versículo número 3, que dice de la siguiente manera: la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que, apreciados, ese mismo crecimiento se le llama también la santificación. La santificación entonces es otro nombre que define el crecimiento espiritual. Pero ¿qué es entonces la santificación? Pues es sencillamente una obra que Dios lleva a cabo en nosotros. Es una obra especial que a través del Espíritu Santo se desarrolla en nuestras vidas, la obra de la santificación o la obra del crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues solo necesitamos nosotros permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en cuánto tiempo sucede ese crecimiento? Mencioné hace un momento atrás que en el crecimiento o desarrollo físico, algunos dicen que a los 21 años, a los 23 años, estaría el asunto del crecimiento para hombres y para mujeres. Pero en el crecimiento espiritual será hasta los 21 años que nosotros estemos en la iglesia, que nosotros crecemos espiritualmente, o será que necesitamos estar creciendo diariamente y que este crecimiento se extiende hasta el día que el Señor nos permita la vida o hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Para eso vamos a mirar en el libro de San Marcos, en el capítulo número 4, allí el apóstol San Marcos en el versículo 26 y versículo número 27 nos habla un elemento importante. Marcos capítulo 4, versículo 26 al versículo número 28. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas en la tierra. Duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo es el crecimiento. Así que el crecimiento es sencillamente un proceso casi imperceptible. Es un proceso que nosotros no nos damos cuenta en qué momento iniciamos a crecer, pero es algo que debe suceder todos los días en nuestras vidas. Ahora, se ven los frutos, pero nadie puede decir el momento exacto en que se produce realmente el crecimiento en una persona. Yo quiero invitarte a pensar un poquito cómo está nuestro crecimiento espiritual en este momento. Querido hermano, usted que tiene 3 años, 5 años, 10, 20, 30 años en los caminos del Señor, ¿usted cree que ha venido creciendo para la gloria de Dios? Usted, apreciado hermano, que iniciaste tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual y que tiene meses o tal vez tiene un año, te bautizaste el año pasado en algún programa evangelístico, ¿cómo puedes saber si realmente usted está creciendo o no está creciendo? Yo te invito para que podamos examinar nuestros frutos, porque los frutos sí se van a ver y esto nos van a decir a nosotros realmente cómo está nuestro crecimiento espiritual. Ahora la pregunta es, ¿quién terminará la obra que un día comenzó el Espíritu Santo? Y el libro o la carta de Filipenses, el capítulo número 1, el versículo número 6, tiene un mensaje especial para nosotros.
Filipenses capítulo número 1, el versículo número 6, que dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor, querido amigo, apreciado hermano. El que inició en ti la obra, Él la va a terminar y va a culminar la obra de crecimiento espiritual en su vida. Y recuerda que aquel que inició la obra en ti es el Espíritu Santo. Nuestro Dios, el Espíritu Santo, inicia esa obra maravillosa llegando a nuestras mentes, a nuestros corazones, y entonces comienza ese proceso especial de la santificación. El apóstol Pablo afirma que se terminará el día de Jesucristo, culminará el día que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y mientras ese día pues no llegue, la vida cristiana es una permanente lucha contra el mal. No sé en este momento, querido hermano, querido amigo, qué lucha tú tengas en tu mente o en tu corazón. No sé cómo esté esa lucha en tu vida, pero déjame decirte algo: el Espíritu Santo está allí a tu lado, listo para ayudarte a poder obtener la batalla, a poder obtener la victoria, perdone, sobre la batalla que tú estás llevando en tu vida. Solamente acércate a Jesús. Querido amigo, tú que no has iniciado tu vida espiritual todavía, yo te invito para que permitas que el Espíritu Santo pueda venir a tu vida y te pueda ayudar a cambiar tu vida, para que un día no muy lejano tú puedas nacer en los caminos del Señor y puedas sentir el gozo, la satisfacción de poder ir creciendo todos los días para la gloria del Dios de los cielos. Así que, apreciado, te invito para que tú le puedas decir al Señor: Señor, ayúdame a crecer para gloria de tu nombre. Ahora, ¿cuál es la participación humana en este proceso? Si nosotros no crecemos porque nosotros hagamos algo, ¿en qué podemos participar? ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que exista un verdadero crecimiento en nuestras vidas? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo número 15, el versículo número 4, libro de San Juan, capítulo número 15, versículo 4. ¿Qué puedes hacer, querido amigo, querido hermano, para que realmente, cómo puedes colaborar para que exista un buen crecimiento y un verdadero crecimiento espiritual en tu vida? Miren lo que dice la palabra del Señor, libro de San Juan, capítulo número 15, versículo número 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y finaliza diciendo Juan: así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder colaborar con el crecimiento nuestro? El Señor nos dice: necesitas permanecer en el Señor Jesús. Debes permanecer en Cristo Jesús. No puedes pretender hacer las cosas sin Jesús. No puedes llevar una vida cristiana sin Jesús. No puedes tener éxito en la vida sin Jesús. Ahora, hay personas que pueden decir: yo no creo en Dios y soy un hombre exitoso. Yo no creo en Dios, no creo en Jesús y soy una dama exitosa. Pero este es el éxito del mundo. Pero el éxito divino, el éxito de Dios, está medido de una forma diferente. No se mide por las riquezas, no se mide por los títulos, no se mide por lo que tú llegas a ser. Se mide por la humildad y la sencillez y el acercamiento que tú tengas a nuestro Señor Jesucristo. Mi querido y mi apreciado, no puedes aprender a hacer las cosas sin Jesús. Solamente estando en comunión con Jesús es que podemos nosotros entonces crecer en la gracia de Cristo Jesús. Lo único que necesitas hacer, apreciado, es sencillamente permanecer en el Señor Jesús. Y ahora la pregunta sería:
Pero ¿cómo entonces yo puedo permanecer en Cristo Jesús? Y hay algunas recomendaciones que la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, un pasaje muy conocido por nosotros que nos habla acerca de lo que tiene que ver con el verdadero crecimiento y que nos habla acerca de la forma para nosotros permanecer correctamente en los caminos del Señor. Libro de Efesios capítulo 6 y vamos a mirar los versículos o el versículo número 13. Repito, libro de Efesios capítulo número 6 y veamos el versículo número 13. Aquí está hablando el Señor a través del apóstol San Pablo acerca de la famosa armadura que nosotros los cristianos necesitamos tener. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice de la siguiente manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Toda la qué? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que, querido y apreciado hermano, colocándonos la armadura de Dios, podremos entonces nosotros crecer en Cristo Jesús. Así que necesitamos entonces la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los calzados de los pies con el evangelio, calzándonos allí, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu Santo. Toda la armadura de un cristiano es lo que nosotros necesitamos y esto nos ayudará a nosotros a permanecer en Cristo Jesús. ¿Cómo se permanece en Jesús? Vestidos de la armadura del Señor. La oración fundamental e importante para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el secreto para permanecer firmes hasta el final? ¿Cuál es el secreto para no apartarnos de los caminos del Señor cuando venga la primera dificultad de nuestra vida? Tú que has nacido y que has iniciado una nueva etapa en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el secreto para poder permanecer en el Señor? Y la palabra de Dios en el libro de Lucas nos presenta en el capítulo número 21, Lucas capítulo número 21, versículo número 36. Lucas 21, 36, la palabra del Señor nos muestra cómo nosotros, cuál es el secreto que nosotros podemos tener para poder crecer en nuestra vida espiritual y permanecer firmes en los caminos del Señor. Repito, libro de Lucas capítulo 21, versículo número 36 dice, mire el secreto, querido hermano, apreciado amigo: velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que hay dos cosas interesantes. Necesitamos velar y ese velar significa es la oración. Querido y apreciado, yo no sé si usted dedica tiempo para la oración cada mañana. Yo quiero invitarte hoy para que tú puedas dedicar tiempo a hablar con el Señor Jesús, que tú puedas mantener una estrecha relación con Cristo Jesús, que tú puedas mantener una relación especial con el Maestro. Recuerde que hablábamos hace unos segundos atrás que uno de los secretos es permanecer en Jesús. La forma para lograr una vida espiritual es permanecer en Jesús. Y aquí en Lucas nos está diciendo que tenemos que velar, que tenemos que orar, dedicar tiempo a la oración para hablar con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos vivir una vida completa y totalmente de permanencia con el Señor Jesús. Una vida de relación con el Señor Jesús. Y esa fue la forma como los discípulos se hicieron semejantes a Jesús, porque ellos durante esos 3 años y medio pasaron con Jesús pasaron tiempo. Y por ejemplo, el apóstol San Juan, que antes era conocido como el hijo del trueno, después llegó a conocerse como el discípulo del amor. ¿Y saben qué hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que marcó de pasar del hijo del trueno al discípulo del amor? Porque Juan permanecía con el Señor Jesús. Juan pasaba tiempo con el Señor Jesús. Se le veía recostar su cabeza sobre el pecho de su maestro. Y esto hizo que Juan se pudiese enternecer, abrió su corazón y el Espíritu Santo entonces moldeó a Juan y lo transformó en el hijo del hijo del trueno, lo transforma en el discípulo del amor. No sé, mi apreciado amigo que me escuchas y querido hermano,
No sé cómo es su personalidad, no sé cómo está su temperamento, no sé si de repente pasando tiempo con Jesús le puedas permitir al Espíritu Santo moldear, transformar ese hijo del trueno en el discípulo del amor. Y usted y yo tenemos la oportunidad para cada día poder crecer en el Señor Jesús y de esta manera llegar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi querido y mi apreciado, ¿cuál es el pan que alimenta entonces al cristiano? ¿Cuál es el pan que va a permitir que el cristiano cada día pueda crecer para la gloria del Señor? El Señor, a través de su palabra en el libro de Mateo, capítulo número 4, versículo número 4, nos da la respuesta ante esta inquietud. El pan, dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi querido y apreciado amigo, mi querido y apreciado hermano, aparte de la oración, nosotros necesitamos el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Ningún ser humano puede vivir sin el aliento. Ningún ser humano puede vivir sin el alimento. Ninguna persona puede vivir espiritualmente si no se alimenta de la palabra de el Señor. Yo te invito para que tú puedas buscar al Señor entonces en oración, puedas buscar al Señor en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo influye entonces la testificación en el proceso del crecimiento? Para ello, vamos a buscar en la palabra del Señor. Ya hemos visto entonces estudio de la palabra de Dios, oración, y ahora viene el otro elemento importante que tiene que ver con la testificación. Y vamos a mirar entonces cómo el Señor a través de la testificación nos ayuda a crecer de igual manera. Mi querido, la vida del cristiano es como un manantial de agua viva. El agua entra por un lado y sale por el otro para servir. Usted ve cómo los ríos pueden llegar y ellos van a permitir que de una u otra manera se alimente este río. Así que, mi querido y apreciado, la vida del cristiano es como un manantial de agua viva. Recibe agua y sale agua, fluye agua. Así es la vida del cristiano. Si el cristiano quiere seguir creciendo, pues tiene que hacer lo mismo. Necesita recibir, pero también necesita compartir. El día que nosotros como cristianos dejemos de compartir, nos vamos a convertir solo en depósitos. Y tarde o temprano, el agua que no circula, esa agua se daña, esa agua se pudre, no va a servir como alimento, no va a servir para el uso que tiene el agua para calmar la sed, porque sencillamente se ha dañado. Y la vida del cristiano, su crecimiento espiritual es igual. Necesita recibir, pero también necesita dar, necesita dejar fluir lo que está recibiendo como cristiano. Así que, mi apreciado, yo quiero invitarte para que, si usted únicamente ha pensado tal vez en alimentarse, recibir, pero no estás dando, no estás yendo a llevar el mensaje de salvación, no estás visitando otros hogares, otras familias para poder llegar con la palabra del Señor, no estás buscando una persona necesitada y ayudarla del alimento espiritual, entonces, tarde o temprano, usted también va a morir espiritualmente. Por eso te quiero invitar para que por favor pongas en práctica estos tres elementos que son fundamentales en este momento. Recuerde, número 1, necesitas la oración. Número 2, necesitas el estudio de la palabra de Dios. Y número 3, necesitas compartir la palabra de el Señor. Mi apreciado, espero que por la gracia del Señor usted sea una persona, querido hermano, que estés en constante crecimiento espiritual para la gloria del Dios de los cielos. ¿No sabes cómo hacerlo? Querido amigo, te invito para que sigas este canal de YouTube y aquí vas a encontrar material importante que te va a ayudar al desarrollo espiritual, al crecimiento espiritual, te va a ayudar a entender y a comprender cuán maravilloso es nuestro Dios. Y usted, querido hermano,
que nos estás viendo de igual manera, yo te invito para que sigas creciendo en el Señor, permanezcas en Cristo Jesús y crezcas en Cristo Jesús para la gloria de nuestro amado Dios. Y recuerde, terminaremos de crecer espiritualmente o el día que vayamos al descanso o el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que por la gracia del Señor usted pudiese permanecer en Jesús, crecer en el Señor Jesús para la honra y la gloria de nuestro amado Dios. Permítame orar a mi Señor por su crecimiento espiritual. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por habernos permitido compartir este corto y sencillo estudio sobre la importancia del crecimiento espiritual. Hemos podido entender, Señor, que por nuestra cuenta no podemos hacer absolutamente nada, que te necesitamos y que la clave está en poder permanecer en ti. Ayúdanos, Señor eterno, a permanecer en tus caminos. Ayúdanos, Señor querido, a dedicar tiempo en la mañana para el estudio de tu palabra. Ayúdanos a dedicar tiempo para la oración, el encuentro personal contigo. Y después de que nos hayamos alimentado, Señor, ayúdanos a compartir tu palabra con otras personas para que de esta manera se conviertan en discípulos para el reino de los cielos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Apreciado, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo estudio. Que Dios te bendiga.